Saludos Aldea Global. Vamos hacia la segunda luna llena en Capricornio que se va a dar el próximo 21 de julio del 2024. Ya tuvimos una primera luna llena en Capricornio el pasado 21 de junio del 2024 y este evento se nos repite en este año. Vamos a ver ¿de qué se trata esta repetición? ¿Por qué ahora, el 21 de julio del 2024, se nos repite esta luna llena en Capricornio, pero en el grado 29 de Capricornio? La primera luna llena en Capricornio se dio en el grado 1 de Capricornio y ahora se nos va a repetir en el grado 29 de Capricornio. Pero antes de iniciar con esta explicación, los invito a todos a que soliciten sus productos de astrología, los videos explicativos de astrología, aquí al correo electrónico comerciasuperbien@gmail.com. Es únicamente por ahí, por el correo electrónico, por donde vamos a hacer ese contrato de compra y venta, contrato escrito, porque lo escrito, escrito está, y es mucho más seguro que estar haciendo venta por audios de WhatsApp o audios de lo que sea. No hago negocios por WhatsApp. No intenten contactarme por WhatsApp porque no les voy a contestar. El contrato es por el correo electrónico. Es únicamente por ahí donde vamos a hacer esta transferencia de compra y venta. Es mucho más seguro y es el documento que te queda legítimo para que tú puedas hacer cualquier tipo de, si tú necesitas hacer cualquier tipo de reclamo con PayPal, Western Union a nivel internacional o aquí en Colombia por Nequi o DaviPlata, es con el soporte, es por todo lo que está en el correo electrónico, todo lo escrito, todo lo acordado, todo el contrato queda ahí. Entonces, los videos explicativos de astrología que yo ofrezco, que yo vendo, son muy buenos. Son productos personalizados, va directa la explicación para ti. Tú lo compras y al cabo de unos días te llega el link, el enlace para que tú descargues ese video explicativo, formato MP4, muy liviano, muy fácil, ligero de descargar. Tú descargas tu explicación, ya sea del producto que vas a comprar. Ahí te envío toda la información. Puedes preguntar con tranquilidad, escribes al correo electrónico, Esperanza, quiero saber qué estás ofreciendo. Ahí se te envía toda la información y si te animas, hacemos el contrato de compra y venta. Entonces, es por ahí, amigos, por ahí los espero, precios muy buenos. A nivel internacional puedes pagar por PayPal o Western Union y a nivel nacional por Nequi o DaviPlata. Entonces, ahí van a tener toda la información de los videos explicativos que estoy ofreciendo, los tiempos de entrega, la duración del video explicativo. Ahí tienen todita la información por correo electrónico. No procuren contactarme por WhatsApp porque no los voy a estar atendiendo por WhatsApp. Por WhatsApp únicamente atiendo a las personas que hayan hecho previamente la compra de lectura de tarot. Es un medio únicamente para realizar la lectura de tarot, así que por ahí no atiendo nada de astrología, todo lo de astrología por el correo electrónico, que es muchísimo más seguro tanto para el comprador como para el vendedor. Ahí queda toda la prueba escrita del contrato de compra y venta en caso de alguna reclamación de cualquier tipo de cuestión. Bueno, ahí está en los correos electrónicos. Entonces, por ahí yo te voy a estar enviando a los pocos días. Este producto es muy bueno, funciona como si tú hicieras una compra en Amazon, en la nueva aplicación Temu. Bueno, al cabo de, tú haces la compra y al cabo de unos días llega tu video explicativo, ya sea el de carta natal, el de tránsitos planetarios, el de revolución solar, el de carta natal enfocada a alguna temática, la temática que tú quieras trabajar o proponer. Entonces, recuerda, es un video explicativo de 60 minutos donde yo te voy a estar explicando pues toda la cuestión que tú requieres saber y conocer.
de tu marca natal, de tus tránsitos o de tu revolución solar. Bueno, ahí al correo electrónico, entonces, amigos, todas las solicitudes. Es un producto muy bueno porque no es una camisa de fuerza. Estamos en tiempos donde coordinar los horarios, cuadrar los tiempos es realmente muy difícil. Ponernos de acuerdo es, o sea, el tema del tiempo, ahorita no tenemos como mucho tiempo, entonces es muy bueno porque es muy flexible. Tú haces tu solicitud y al cabo de los días llega tu explicación personalizada únicamente para ti. Llega tu explicación, tú descargas tu video explicativo y lo estudias en el momento que tú quieras, donde tú quieras, lo puedes pausar, después sigues lo sigues viendo, o sea, no es una camisa de fuerza, no te ata a cumplir una cita, a estar en una videollamada, o sea, no te ata a cumplir con ciertos tiempos o estas cuestiones. Entonces, tiene esa característica, esa cualidad positiva de que es un producto muy flexible, que lo puedes estudiar en el momento que tú quieras, como que no es una camisa de fuerza. Ese es el video explicativo que estoy vendiendo para todas las personas. Hemos trabajado con unos precios en las semanas anteriores, unos precios de promoción muy buenos y bueno, ahora pues los precios han subido un poquito, pero los precios siguen siendo muy favorables, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, muy favorables. Entonces, amigos, anímense a solicitar su explicación, su video explicativo de astrología, porque, bueno, pueda que después los precios sigan subiendo. Entonces, los animo a que hagan esa compra, no se van a arrepentir. Información muy buena, detallada, únicamente para ti, de forma personalizada. Ahora sí, vamos con la explicación de esta segunda luna llena en Capricornio de este próximo 21 de julio del 2024, que se da en el grado 29 de Capricornio y que está en conjunción con Plutón en los primeros grados de Acuario, en conjunción con Plutón en Acuario. Entonces, vamos a hablar de este evento tan interesante. El Sol va a estar en el grado 29 de Cáncer. Hemos atravesado todo un mes de Cáncer con esa preciosa luna nueva en Cáncer que trajo unos trígonos bien como de amor, de dinamizadores para sembrar amor, para sembrar esa semilla de amor propio y amor por la humanidad. Entonces, hemos atravesado un mes Cáncer que también tiene que ver mucho con asuntos nacionales. Asuntos nacionales empezaron otra vez como a ponerse en juego, incluso con la Copa América en un país Cáncer como Estados Unidos, y asuntos muy como de las patrias, las nacionalidades nuevamente. Nuevamente también elecciones en Francia, elecciones en Estados Unidos, debates presidenciales importantes en Estados Unidos, donde vemos una derecha, o sea, partidos de derecha que están tomando mucha fuerza, tanto en Europa como en el continente americano. Eso es lo que hemos notado, o sea, como también los nacionalismos y los patriotismos un poco más exacerbados de cara al avance de China, de la economía china. Bueno, eso es lo que hemos como podido observar un poco de cómo se ha movido esa energía del mes Cáncer 2024. Ahora bien, vamos hacia esta luna llena en Capricornio que tiene mucho que decirnos, tiene muchísimo que contarnos. Vuelve a repetirse, es un evento astronómico porque también tuvimos dos lunas nuevas en Aries, entre abril, mayo, dos lunas nuevas en Aries. Tuvimos una primera luna nueva en Aries y otra segunda luna nueva que fue el eclipse total de Sol en Aries. Entonces tuvimos la repetición de esas dos lunas nuevas en Aries y ahí hubo como un cambio. Entonces, a partir de ese cambio, primero teníamos la luna llena en Escorpión, o sea, la luna llena del eje Tauro-Escorpión, la luna llena en Escorpión, y luego sí, la luna nueva en Tauro. Teníamos la luna llena en Sagitario y ahí sí, la luna nueva
donde está el Sol, la luna nueva en Géminis. Pero ahora vemos un cambio en este mes Cáncer Capricornio. Tenemos una luna llena en Capricornio, una luna nueva en Cáncer y nuevamente se nos repite la luna llena en Capricornio para que en el mes Leo Acuario volvamos como a hacer el cambio de dinámica y quedemos otra vez en el orden que veníamos anteriormente trabajando. Entonces, para el mes Leo Acuario vamos a volver al orden, como digamos, como a la armonía de la naturaleza, que es tener primero la luna nueva en Leo. Entonces sembramos la semilla, activamos el eje y ahí sí la luna llena en Acuario, donde vamos a ver resultados digamos, de ese eje. Entonces ahí manejamos la conciencia como en un orden diferente. Entonces, como pueden darse cuenta, en estos mesecitos, desde el mes Aries hasta acá, tuvimos como unos ajustes, unos recambios y nuevamente tenemos este otro clic, que es tener esta segunda luna llena en Capricornio para volver a quedar en el orden natural, como tomamos casi siempre las lunaciones. Entonces, bueno, eso por la parte astronómica. Por la parte de astrología geopolítica, colectiva, mundana, jurídica, como le quieran llamar, hay mucha tela que cortar, o sea, hay mucho de qué hablar. Capricornio, esta es una luna llena en Capricornio, en el grado 29 de Capricornio, un grado que es concluyente, un grado, se le llama grado anorético, kármico, pero para mí es un grado simplemente que concluye, que nos da una conclusión de todo lo que hemos trabajado en la zona capricorniana de nuestra carta natal. Entonces, ¿qué hemos trabajado los últimos 16, 18 años? Pues hemos tenido un Plutón viajando por Capricornio. Hemos tenido esa Plutón viajando por Capricornio desde el año 2008. Entonces, es de analizar qué ha vivido la humanidad desde el año 2008 hacia acá, cuáles han sido esos cambios de tipo capricornianos. Recuerden que Capricornio es un signo que nos habla de la organización del sistema, son los sistemas, es el orden, la organización. Ahí podemos ver cómo se ha organizado el poder económico, ¿sí? Ahí podemos ver poder económico, porque Capricornio es un signo de tierra. Entonces podemos ver muchos temas relacionados con Capricornio, con las riquezas que hay debajo de la tierra, como el petróleo. Podemos ver el sistema, cambios en la moneda, en el sistema financiero, en la banca. Entonces, Capricornio en sí rige muchos temas importantísimos. Entonces podemos ver ese tránsito de Plutón por Capricornio los últimos 16 años que ha querido indicarnos, que ha querido decirnos a la humanidad. Vemos que es una luna llena en el grado 29 de Capricornio que está en conjunción con Plutón en Acuario. Es una luna llena que quiere mostrarnos todo el trabajo que hizo Plutón por Capricornio y que todavía falta. O sea, este 2024 es un año de cerrar y cerrar procesos, porque vamos hacia nuevas dinámicas. Todavía nos faltan 3 meses de Plutón, unos 2 o 3 meses de Plutón en Capricornio. Desde el 2 de septiembre hasta el 20 de noviembre, Plutón en su proceso de retrogradación va a volver a Capricornio y va a volver nuevamente a este grado 29 de Capricornio, donde va a ser esta luna llena. Entonces, Plutón estando en Acuario, sí, está generando ya como unas liberaciones, porque han sido 3 intentos de Plutón por entrar a Acuario. El año pasado, en el 2023, Plutón ingresó un poco y regresó a Capricornio. Este año, en enero, Plutón entra, pero va a salir nuevamente. Entonces falta lo que es septiembre, octubre y parte de noviembre de ese Plutón
estando ahí en el grado 29 de Capricornio, generando transformaciones profundas en el sistema económico, porque eso es lo que rige Capricornio, la economía, el sistema financiero, el petróleo, todos estos temas tan importantes, las grandes metas y ambiciones, asuntos profesionales y vocacionales. Entonces, todavía falta un tiempito para que Plutón reprocese ahí en los últimos grados de Capricornio y ahí sí, el 20 de noviembre del 2024 entra con toda a Acuario para quedarse 20 años generando una transformación inevitable en la zona acuariana. Entonces Plutón está intentando entrar a Acuario, pero ha tenido que regresar al grado, a los últimos grados de Capricornio, al grado 29, 28, ha tenido que volver y regresar, porque hay que hacer un trabajo de cierre en esa zona capricorniana de nuestra carta natal. Y a nivel mundial tenemos que hacer un cierre importante también, a nivel colectivo. Mucho nos tiene que decir este grado 29 y toda la zona capricorniana, mucho nos cuenta. ¿Qué pasó en el año 2008 cuando Plutón ingresa a Capricornio? Tenemos una crisis en Estados Unidos, la crisis inmobiliaria, que deja a más de 6 millones de personas sin hogar, sin casa. Eso es una crisis terrible en la economía de los Estados Unidos. Los grandes eruditos del capitalismo, estudiosos de cómo es el proceso del capitalismo, han dicho que cada vez las crisis son más cercanas, son como tuvimos la crisis del 29, la crisis de los años 70, hubo una crisis en los años 2000 y volvió y se repitió en el 2008. Entonces, cada vez las crisis son más seguidas. En el 2020 con la pandemia hubo otra crisis, fue otra crisis del sistema económico. Se cae el sistema económico mundial. Entonces las crisis se han venido repitiendo, las crisis del capitalismo cada vez más y más. El capitalismo es un sistema económico que no es propio solamente de Occidente. China también es capitalista. El sistema económico de China es capitalista, solo que su sistema político es comunista. Aquí en Occidente, nuestro sistema económico también es capitalista, pero nuestro sistema político, digamos que es la tal democracia representativa, que pues votamos por una persona para que esa persona nos represente. Ese es nuestro sistema político, que pues es distinto al de China, que es un sistema comunista con un único partido, o sea, es distintísimo el sistema político, pero el sistema económico es el mismo en todo el mundo, es el capitalismo. Entonces, los grandes eruditos en economía y que han estudiado el capitalismo nos dicen que las crisis cada vez van a ser más, pues más y más cercanas hasta que ya estemos en crisis todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es insostenible, porque el capitalismo con el tiempo es insostenible porque los recursos son limitados. Es un solo planeta, son las mismas personas, entonces hay unos límites. El planeta tiene límites, no tenemos más planetas que ir a explotar o a ir a conquistar o a colonizar, entonces hay unos limitantes. Bueno, entonces esa es la gran crisis del capitalismo, que el capitalismo cada vez busca aumentar su margen de ganancia cada vez más y resulta que no puede ser, o sea, eso no se puede dar cuando hay limitaciones, cuando por ejemplo solo tenemos un planeta Tierra con cierta cantidad de habitantes en una edad productiva, ¿sí? Entonces esa es la gran crisis, obviamente, que estamos aplicando un sistema que no tiene límites en una realidad limitada, con recursos limitados. Entonces, bueno, ¿qué pasa en el 2008 cuando Plutón entra a Capricornio? Tenemos esa crisis
inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, tenemos que reactivar la economía bajando los precios del combustible. El combustible es el que permite que las mercancías se muevan de una forma pues como más económica, el precio del combustible hace que bajen los precios de las cosas. Entonces hay que bajar los precios de el combustible que se genera a partir del petróleo. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? John Kerry estaba en ese momento, era el secretario de gobierno de Obama, viajan a Arabia Saudita, hablan con los reyes árabes, los príncipes árabes, se ponen de acuerdo y se rompe la OPEP. La OPEP era un acuerdo que había desde los años 70 en los países productores de petróleo, que son Rusia, Irán, Venezuela, Qatar, bueno, todos estos países, Arabia Saudita. Entonces tenían un acuerdo entre ellos para mantener el precio del petróleo arriba. Por eso les fue súper bien, excelente a los gobiernos de Chávez, de Uribe y de Rafael Correa, porque tenían los precios del petróleo arriba. Entonces fueron momentos de bonanza aquí en América Latina. Pero luego, ¿qué pasa del 2008? Que Arabia Saudita inunda el mercado en petróleo barato, económico, y a su vez Estados Unidos empieza la producción de petróleo con la técnica del fracking en ciertos estados de Estados Unidos, generando allí pues los estragos ambientales que hemos visto en muchos documentales. ¿Para qué? Para bajar los precios y darle más fuego, más combustible a la economía y que la economía siga funcionando y que esto se mantenga al precio que sea. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que pues Arabia Saudita pide algo a cambio. Y ustedes ya saben qué es lo que se pide a cambio ahí. Bueno, por eso entonces aparecen estos ejércitos conocidos como ISIS, que son los que van a generar todas esas revoluciones, la primavera árabe, pero eso ya viene con el proceso de Neptuno en Piscis. Entonces, en el 2011, cuando entra Neptuno en Piscis, es cuando ya está formado todos estos ejércitos que empiezan a hacer todos estos procesos de revolución en Egipto, en Libia, en Túnez, en Siria, generaron toda esta guerra de Siria. Entonces, eso fue pues el sueño que quería vivir ese Neptuno en Piscis, era el sueño que quería vivir Arabia Saudita de volver a recuperar su imperio turco otomano. Entonces, lo que le pide a Estados Unidos a cambio, pues, ¿qué produce Estados Unidos? Armas por montón y camionetas y todo eso. Entonces, por eso veíamos a ISIS en esas jugadas. Entonces, así como existe ISIS, pues también pues Irán tiene a su Hamas ahí por debajo de cuerda, y ustedes ven también a un Rusia que tiene por debajo de cuerda ay, se me fue el nombre de este señor, bueno, estos ejércitos que son como, sí, como alternos al ejército oficial. Entonces, bueno, Wagner, los ejércitos de Wagner, que son como decir los paramilitares de Rusia, ¿sí? O Hamas, que también es como patrocinado ahí por debajito de cuerda de Irán. Entonces, ISIS es el de Arabia Saudita y con muchas ayudas de Occidente para generar todas estas revoluciones y que Arabia Saudita pudiera vivir su sueño o soñar con volver a recuperar su imperio turco otomano. Además, muchos se preguntan estas incoherencias. ¿Por qué Arabia Saudita hace negocios con Estados Unidos y había sido invadido? Porque pues también está en conflicto con Irán. Tiene a Irán al lado, entonces él prefiere hacerse amigo de Estados Unidos y hacer todas estas cosas. Entonces esto es un juego, aquí nadie es bueno, aquí todos juegan por sus intereses económicos y sus intereses culturales, de hegemonía cultural. Entonces esto
intereses políticos. Entonces, esto es un juego de ajedrez donde no hay buenos, no existen los buenos. Entonces, ¿qué sucede? Y si lo estudiamos desde pensamiento crítico y desde una mirada que le hemos sacado la ideología, le hemos desechado y sacado la ideología, podemos entender las cosas con objetividad, las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? Que en todo este proceso, guerras generadas por proyectos petroleros, guerras generadas, la guerra de Siria fue generada por todo un tema de proyecto petrolero, que era conducir un gasoducto que tenía que pasar por Siria, llegaba luego a Chipre, a Grecia, abastecía a Europa. Ese gasoducto, pues, podía tener dos fuentes, Arabia Saudita o Irán. Si ese gasoducto lo hacían los rusos, pues esto iba a tener mucho más poder Rusia. Si ese gasoducto lo hacía Arabia Saudita y Estados Unidos, pues se iba a fortalecer Occidente. Entonces, por eso fue la guerra por Siria. Ahí estaba su presidente Bashar al-Assad. Finalmente no se dejaron tumbar de Occidente, y ahí digamos que volvieron nada a ese país, pero quedaron ahí gobernando los que son pro Rusia. Digamos que eso quedó así. Y bueno, los conflictos continuaron, pero son conflictos ¿por qué? Por petróleo, por petróleo. Entonces, este Plutón viajando por Capricornio, estos 16 años metidos en una subera de tierra, que fueron las 200 años de conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de tierra, metidos en la gran era de Piscis de 2160 años en el signo de Piscis, que también rige los líquidos. Entonces nos hablan de unos últimos 200 años donde el capitalismo y el petróleo, la era industrial, el petróleo, ha sido muy importante para la sociedad, ¿sí? Anteriormente, ¿cómo se generaba energía en Reino Unido, en el reino anterior, en el imperio anterior que era el duro, pues era el Reino Unido? Ese fue el imperio antes de Estados Unidos, el que más fuerza tenía. Entonces, ¿cómo generaba energía? A partir del aceite que se sacaba de la cabeza de las ballenas. Pero entonces esto no se podía sostener, tenían que encontrar otra forma, y ahí fue cuando encontraron el petróleo, todos sus usos, todas sus aplicaciones. En 1950 se crea el plástico, y el plástico empieza a inundarnos por todo lado. Por todo lado hay plástico de todo. Entonces, ahora tenemos los desechables, plásticos de un solo uso, una cuchara, un platico de plástico y lo botamos, una bolsa de plástico y la botamos. Resulta que los científicos descubrieron que la madre naturaleza no puede digerir el plástico. Las bacterias no se pueden comer las partículas de plástico, son muy grandes, son moléculas muy grandes que no pueden ser digeridas por las bacterias. Entonces quedan ahí en el ambiente, contaminando el ambiente por cientos y cientos y cientos de años, generando unos estragos, obviamente, en los ecosistemas, en la salud. O sea, ya hay una gran cantidad de literatura científica advirtiendo que tenemos que salir del plástico. Y es donde empieza, pues, como un discurso de estamos inundados en Capricornio, de la energía de tierra, de las tres energías de tierra: Tauro, Virgo, Capricornio, y mucho más Capricornio, que tiene que ver con petróleo y todos los subproductos del petróleo. Entonces, incluso las prótesis de las mujeres, los biopolímeros, que eso es plástico, con las cuales se hacen prótesis para los senos, para la cola,
hay una crisis de eso, ya se está quitando esa moda porque cuando esto se explota, estas mujeres sufren bastante, es dolorosísimo lo que sufren en esos procesos. Entonces estábamos inundados en plástico en todos los sentidos, incluso hasta en la moda y la estética. Eh, Esa inundación del plástico y del petróleo, el petróleo tiene que ver mucho con magia negra, con necromagia, cómo el mundo se ha venido moviendo con la necromagia, que es la energía de la muerte como tal, porque el petróleo es la sangre de la tierra, ¿sí? Y es generado por los combustibles, son combustibles fósiles, o sea, los bosques que murieron hace mucho tiempo, los animales, los dinosaurios, todo lo que son productos fósiles, fosilizados, o sea, productos de la muerte, queda esa sangre, por decirlo así, y eso es el petróleo. Entonces es como si el mundo se estuviera moviendo con la necromagia o magia negra, con la magia de la muerte, con el producto que queda de la muerte. Esto ha traído graves consecuencias para la naturaleza, lo hemos visto con todo el proceso de Urano en Tauro, lo vemos con todo el proceso, ha traído muchas guerras, muchas consecuencias. Y también no olvidemos el tema importantísimo, el petrodólar. El petrodólar fue otro acuerdo que se hizo en los años 70 para que todas las transacciones, esto era cambiar petróleo por dólares estadounidenses, todos los países que vendieran petróleo como Arabia Saudita tenían que comprárselo con dólar estadounidense. Eso generó, pues obviamente, este acuerdo vencía este año 2024, el año donde tenemos 2 lunas llenas en Capricornio y donde ya finalmente Plutón tiene su último momento en Capricornio. Vencía este año 2024 el acuerdo de los petrodólares. ¿Qué pasa? Que Arabia Saudita dijo, la noticia fue hace muy poco, 2, 3 semanas, dijo no renuevo el acuerdo. ¿Esto tiene unas consecuencias para la fortaleza del dólar? Sí y no. Digamos que las consecuencias no es que se vean ya inmediatamente se cayó Estados Unidos, no. Estados Unidos viene en un proceso de mengua, pero esto es muy lento, esto es un proceso muy lento. Pero lo que vemos de que ya no se sume Arabia Saudita a darle tanta fuerza al dólar, pues es digamos que una de las pequeñas insurrecciones que está teniendo el gran imperio de Estados Unidos de cara al imperio chino, o sea, el imperio chino empieza a subir y Estados Unidos empieza a bajar, pero esto es lentamente. Esto no vamos a ver esto por allá en unos 500, 600, 700 años, es cuando de pronto veamos esa igualdad en esos imperios. Estos son cambios muy lentos, pero ya los estamos viendo, los estamos notando porque estamos entrando a otra era, que es la era de aire. El año 2020, el año de la pandemia, tuvo también como protagonista a Plutón en Capricornio. Todos los astrólogos decíamos, la caída de las estructuras capricornianas. El COVID-19 se explicó por eso, por Plutón en Capricornio, porque se cayó la economía, por Neptuno en Piscis, porque esto tiene que ver con un asunto de salud, con una pandemia colectiva, y con Urano en Tauro, porque esto también tiene que ver con los estragos que hemos realizado en la naturaleza y de ahí se generan los virus, la contaminación, daños en los bosques, en la fauna, la flora, la basura, todo esto va a generar esos virus. Entonces, que el deshielo de los casquetes polares va a hacer que aparezcan virus viejos. Entonces, esto ya estaba más que advertido que iba a suceder.
Efectivamente pasó en el año 2020 cuando Plutón en Capricornio se encuentra con Júpiter y Saturno. O sea, pasa Júpiter, Saturno y para rematar Marte. Entonces esto, por eso tuvimos ese colapso en el 2020 que nos recordó hacía 500 años qué había pasado. 1492, Colón llega a las Américas, encuentran un nuevo continente. Pero no es ahí inmediatamente que pasan las cosas. Añitos después empiezan todos los procesos de conquista. 1518, 1520, más o menos por esa etapa, es que entra el señor Hernán Cortés, Velázquez, bueno, todos estos conquistadores entran a México. En México está un gran imperio, en Perú está el otro gran imperio. Esos eran los dos grandes imperios que existían en el continente americano, con muchas tribus, pueblos nativos indígenas americanos, con sus culturas, con sus conocimientos avanzadísimos en astronomía, en matemáticas, en cada uno de los imperios, en los corazones de los imperios. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán? ¿Qué pasa con todo esto? Hay una caída del sistema porque, pues bueno, se generan estas guerras y además de eso, llegan ellos, los españoles, llegan con el virus, con la viruela, que diezma muchísimo, un 90% de la población indígena es arrasada por todas estas pandemias tan tremendas que dan en esos procesos de conquista. Entonces, bueno, esto es lo que sucede, se cae una civilización, se cae un sistema de cómo se vivió la vida antes de la conquista, en esa etapa, para ese pueblo, para esa época. Y eso lo explicó también porque cuando Hernán Cortés, Velázquez, todos los demás conquistadores entran a México, teníamos también a Plutón en Capricornio, en conjunción con Saturno, en conjunción con Júpiter en Capricornio, hace 500 años. Entonces, esto volvió a repetirse de una manera obviamente mucho más distinta, con unas cuestiones distintas, a repetirse ahora en el final de la gran era de Piscis, en el final de esta gran era de Piscis, de estos 2160 años de la era de Piscis marcada por el cristianismo y marcada por muchas cosas que significan la era de Piscis. Los linajes de sangre, todo eso tiene que ver con la era de Piscis. Entonces, en este final de la era de Piscis tenemos una pequeña subera de Tierra, que son los 200 años de conjunciones Júpiter-Saturno en signos de Tierra, y tuvimos unos últimos 16 años de Plutón por Capricornio y los 7 últimos años de Urano en Tauro. Entonces, claro, esto tenía que ver mucho con la economía, con el dinero, con la inflación, con los desajustes económicos en todo el planeta, con la crisis del petróleo y la crisis de los plásticos, con las trepadas del dólar o con estos movimientos ahora que quieren hacer las naciones para no depender del dólar, o sea, con las guerras que han ocurrido alrededor de los proyectos petroleros, bueno, de los gasoductos o proyectos petroleros, todo lo que hay bajo la tierra, muy capricorniano. Entonces, pues, estamos viendo una sociedad así y un 2024 donde se cierran ciclos porque es el último año de Neptuno por Piscis, es el último año de Urano en Tauro y es el último año de Plutón en Capricornio con sus 2 lunas llenas en Capricornio, el final del acuerdo del petrodólar también, y estamos entrando
a la era de aire. ¿Y cuándo empezamos a sentir esa entrada? El mismo año 2020, el año de la pandemia, en diciembre del 2020, tuvimos la conjunción Júpiter-Saturno en el grado 0 de Acuario. Entonces, Acuario entra en juego. Esta segunda luna llena en Capricornio se da muy cerca de Plutón en Acuario. Y es como nos estamos despidiendo de un asunto viejo porque hay cosas nuevas que nos están llamando. ¿Y qué es lo que nos está llamando? La energía acuariana. La energía acuariana, ya, o sea, me he cansado de repetirlo, mejor dicho, tiene que ver con las nuevas energías que no están basadas en la sangre de la tierra, en la necromagia, en combustibles fósiles, no están basadas en la muerte, sino que están basadas en el eje Acuario-Leo, que es como más solar, o sea, son las energías limpias, renovables, las nuevas energías que tienen que reemplazar a la vieja energía que es insostenible. Ya lo hicimos una vez, dejamos de cazar ballenas para sacar el aceite de la cabeza de las ballenas y así alumbrar las calles del Reino Unido, el reino industrial, el reino que empezó la revolución de la industrialización. Ya dejamos de hacer eso con las ballenas, pasamos al petróleo, pero estamos inundados en plástico, están ya saliendo leyes de prohibición del uso de plástico de un solo uso, porque tú puedes tener un organizador de plástico, un armario de plástico, y eso te puede durar, digamos, unos 10, 12 años si lo cuidas. Pero el plástico de un solo uso, entonces uso una cucharita de plástico y la boto, eso ya es un problema ambiental tenaz, porque como les he contado, las bacterias de la naturaleza no se pueden tragar esas moléculas de plástico que son grandotas, no se las puede digerir. Y a su vez el plástico tiene una característica y es que se fragmenta en muchas partículas. Se fragmenta muchísimo en muchas partes, pero a su vez las moléculas no pueden ser consumidas, entonces todo el mar está contaminado de plástico. En nuestro cuerpo en este momento hay partículas de plástico y no sabemos las consecuencias a nivel de salud que esto vaya a generar porque no las hemos medido, no las hemos podido revisar porque necesitamos que pase tiempo para ver esas consecuencias de cómo el plástico está actuando en nuestra salud. Entonces, ¿qué pasa? Que de cara a esa crisis estamos entrando a las otras propuestas que son las energías alternativas. Y en eso, amigos, China está ganando la partida del póker. Está ganando. China ya está produciendo carros eléctricos, incluso carros eléctricos a base de sodio, de litio y de sodio. El sodio es mucho más abundante que el litio. Está produciendo carros a bajo costo. Aquí en Occidente, el único productor de carros eléctricos es Tesla, la empresa de Elon Musk. Pero esto es de muy alto costo. Entonces, esa carrera, tanto para Europa como para Norteamérica, esa partida se la está ganando China a Occidente. A la larga, esto tiene consecuencias. Si ellos ganan en tecnología, ganan en ciertos avances, van a ganar hegemonía. Y esto es muy significativo también para las economías occidentales, para la cultura y economía occidental. Por eso, de cara a ese avance chino, hemos visto que también partidos de izquierda, de centro, centro izquierda, izquierda, partidos progresistas, tuvieron una arremetida
con todas estas crisis, COVID, todas estas cosas, pero digamos que no han estado a la altura de las revoluciones que han tenido los pueblos. Entonces vemos cómo la bipolaridad reina aquí en Occidente. La bipolaridad, nos vamos ahora de la izquierda hacia la derecha. Entonces vemos la arremetida de la derecha, cómo están ganando los partidos políticos de derecha, tanto en Europa como en el continente americano, de cara a todo lo que está sucediendo. Entonces, eso lo estamos viendo en este 2024, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Son procesos muy lentos, pero si lo asociamos con la astrología, tiene todo que ver. Estamos entrando a 200 años de la era de aire y estos primeros 20 años son de Plutón en Acuario. Transformaciones tecnológicas, transformaciones con las energías renovables muy, muy importantes. Muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas. Ya aquí en Colombia salió un decreto, el próximo 7 de julio se prohíbe el uso de plásticos de un solo uso, desechables, bolsas, cucharas, y estamos preparados. No nos hemos preparado, no hay preparación. Esto nos está cogiendo, la era de aire nos está cogiendo así. O sea, nos está volviendo nada. La tecnología nos está cayendo en la cara y no la sabemos usar. Esto no estamos preparados para muchas cosas. Entonces, es una cuestión como de prepararnos para estos 200 años de era de aire y pues bueno, nosotros vamos a vivir obviamente más poco, pero entonces prepararnos por lo menos para estos 20 años de Plutón en Acuario, lo que va a ser todas estas transformaciones en cuanto a tecnología, comunicaciones, bueno, tanta cosa que se va a ver, tanta novedad, tanta revolución. Y bueno, este año 2024 es el cierre de muchas cuestiones, porque en el 2025 empezamos con una dinámica que dura estos 5 años, que es la próxima mitad de década que se viene, entre el 2025 al 2030, tenemos el gran trígono. Y el gran trígono es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y una base de diferente tamaño, longitud, digo. Y va a estar protagonizado por Plutón en Acuario, en los primeros grados de Acuario, Neptuno en los primeros grados de Aries y Urano en los primeros grados de Géminis. Plutón en Acuario, transformaciones de todo tipo acuarianas, o sea, tecnológicas, de ideas, científicas, muchas transformaciones de las energías limpias a nivel de que ya no vamos a vibrar con el tema de combustible, sino que vamos hacia otras energías, solo que esto es lento, o sea, esto es lento. Los países tienen que hacer una transición, pero aquí en Colombia tenemos un problema que se quieren liderar transiciones cuando somos un país pequeño. No, la transición la tienen que hacer los grandes para que los pequeños podamos seguir detrás. Pero bueno, los pequeños también podemos como presionar a los grandes para que empiecen a hacer esa transición. Y esa es la crisis que está teniendo Estados Unidos con dos candidatos presidenciales octogenarios que ya, por ejemplo, vemos Biden, cómo es posible que un partido político permita que Biden ejerza si es evidente ya su deterioro físico y de salud. Y también cómo es posible que permitamos candidatos como Trump, que ya también están muy viejos. O sea, es la crisis también de lo capricorniano, de no darnos cuenta que si algo ya está viejo, desgastado, que debería estar, también los ancianos deberían estar en reposo, cuidando de su salud,
amando, disfrutando los últimos días de su vida con sus seres queridos, no en esa productividad, permitiendo que los jóvenes y los adultos en capacidad productiva estén moviendo la maquinaria. Entonces es una crisis también de cómo los viejos que tienen poder se arraigan al poder y no permiten que los jóvenes y adultos sean los que muevan esta maquinaria de la vida. Esa es una crisis que hay en Occidente y que se ve reflejada en estos dos candidatos. O sea, es increíble que no haya más personas dentro de esos dos partidos que puedan representar personas más jóvenes y capacitadas. Eso es increíble. Pero es como nos arraigamos a lo viejo, a lo capricorniano y no queremos soltar. Esa es otra visión de cómo se puede analizar esta situación. Entonces, este año estamos saliendo de lo capricorniano porque vamos a esa otra dinámica que comienza el 2025 con ese gran trígono, que es un Plutón en Acuario, un Neptuno en Aries, que es un sueño nuevo, es un sueño nuevo. Y de ahí vamos a hacer una clase, la clase de Neptuno en Aries, porque esto tiene que ver mucho con China. Y yo no le estoy botando energía a China, no, ni de energía a nadie, no me interesa, digamos, quiero es analizar objetivamente a la luz de lo que está pasando. Realmente no creo que China tampoco vaya a robarse el protagonismo o sea, a tumbar a Estados Unidos, pero lo que yo veo en los próximos 500, 600 años es que el poder va a ser compartido. El poder va a ser compartido entre China, Rusia, Estados Unidos. Pero no creo que Estados Unidos lo bajen de su pedestal, sino que a Estados Unidos le va a tocar compartir poder. Esa es la cuestión. Eso es lo que yo veo que pasamos de un mundo unipolar, donde el único papá, el absoluto es Estados Unidos, a un mundo multipolar. Eso es lo que creo. Y eso es lo que significa Acuario y la era de Acuario, el poder compartido. Porque es la oposición a Leo. Leo es un solo poder. Acuario es el poder de todos, el poder que de todos los pueblos, todos compartimos poder, todos tenemos poder. Un país tan pequeño como El Salvador puede darnos muestras de cómo ejercer poder. Un país pequeño como Nepal, como, ¿sí? Lugares pequeños pueden darnos muestras de cómo ejercer poder. Entonces, y pueden llegar a ser muy influyentes. Partidos que son, pueblos pequeños podrían llegar a ser muy influyentes en esta era de Acuario. Entonces, eso es lo que, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Entonces, es simplemente de aceptar que es así, esos son los vientos acuarianos hacia dónde vamos. Neptuno en Aries es un sueño nuevo, es un sueño distinto, diferente. Es como que Neptuno en Piscis es cuando estamos en la etapa REM del sueño, que es cuando ya estamos prontitos a despertar y estamos sumergidos en esa película. Casi siempre sucede entre 5 y 6 de la mañana, donde estamos en esa etapa REM, donde el cuerpo está totalmente relajado y entonces empezamos a tener visiones oníricas. Eso fue lo que tuvimos con el tránsito de Neptuno en Piscis del 2011 hacia acá. Esas visiones oníricas, esa profundidad del sueño a nivel humano. Y ahora cuando Neptuno entra en Aries, es como cuando despertamos a un nuevo sueño, a una nueva película. Soñamos con cosas diferentes y el mundo va a soñar con algo distinto. Antes, ¿qué era? El sueño americano. Ahora va a ser el sueño chino, no necesariamente. Para eso todavía, digamos que creo que falta más tiempo, pero creo que sí empiezan a sonar los acordes por allí. Entonces, porque hay algo que tiene que ver con
hay algo que tiene que ver con la carta de China y con la carta de Xi Jinping relacionado con este Neptuno en Aries. Entonces eso también lo vamos a ver en la clase de Neptuno en Aries. Y pues por supuesto, Urano entra en Géminis y Urano en Géminis se siente mucho mejor que Urano en Tauro. Va a ser una revolución de las comunicaciones. La forma en que nos vamos a comunicar va a seguir cambiando. Va a haber una revolución bien interesante de ese Urano en Géminis y este año de Júpiter en Géminis es una preparación para esas revoluciones y cambios de los próximos 7 años de Urano en Géminis. Géminis rige, por ejemplo, los carros, cómo nos vamos a mover, cómo van a ser los carros del futuro, los medios de transporte del futuro, las redes sociales, las formas de comunicación. Entonces hay una revolución tecnológica, algo va a pasar también con la influencia de redes sociales ahora con los temas presidenciales, no sé qué va a pasar con TikTok, si lo van a prohibir o no, pero es que es lo que está pasando en Occidente es toda una crisis, porque está en ascenso China. China también tiene sus crisis, porque el capitalismo tiene crisis en todo el planeta. O sea, y China también es capitalista, tiene sistema económico capitalista, aunque un sistema político comunista de un solo partido. Entonces también tiene crisis capitalistas. El año pasado creo que tuvieron una crisis de la construcción de las inmobiliarias porque estaban haciendo ciudades en lugares, ciudades fantasmas, ciudades muertas ahí donde nadie iba a habitar. Las constructoras estaban haciendo eso en China. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con el mundo, vamos a seguir leyendo el mundo con una mirada crítica, objetiva, desde el pensamiento crítico, quitándonos ese Neptuno en Piscis que era como las ideologías, ser muy fanáticos de una cosa o de la otra, sino mirando las cosas más desde un pensamiento objetivo. Entonces, esta es la asociación que podemos hacer de una luna llena en Capricornio que exige de nosotros observar qué es lo que tenemos que cerrar en la zona capricorniana de nuestra carta natal, en todo Capricornio, todo el recorrido que hizo Plutón por Capricornio los últimos 16 años, ¿qué teníamos que cerrar allí? ¿A qué nos aferramos? ¿Cómo manejamos autoridad, ambiciones? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo generamos sistema, estructura? Todo lo que es Capricornio, la relación con la tierra, con la riqueza. Bueno, es todo esto de Capricornio, cómo estuvimos y en qué casa astrológica. Eh, esta luna llena está en buenos aspectos hacia Neptuno en Piscis, que también es de finales, también, o sea, como que la luna llena en Capricornio suelto algo físico, material, pero Neptuno en Piscis es también soltar desde lo emocional. Y el sol en los últimos grados de Cáncer es la conciencia de autoprotección, de amor propio, de amor por nosotros mismos, de pronto por nuestro hogar, familia, patria, por nuestro, o sea, como que nuestro lugar como tal en el mundo, amarlo. Neptuno en Piscis, el amor hacia la humanidad, y Plutón en Capricornio, cómo nos hemos transformado o organizado económicamente en este mundo. Entonces es de revisar todas estas configuraciones que se nos muestran. Miremos un poco más. Y pues, por supuesto, que también tenemos a Urano en Tauro protagonista. O sea, Urano en Tauro en trígono a la luna llena en Capricornio. También Urano en Tauro y Marte en Géminis. También diciéndonos allí esto que se ha transformado, que tiene que ver con madre tierra, madre naturaleza,
que tiene que ver con los valores humanos, nuestra relación con el dinero, lo que vale y lo que no vale. Yo creo que aquí, por ejemplo, los bogotanos, que este año ya tuvimos problemas con el agua, que habíamos sido tan bendecidos con el agua porque tenemos aquí detrás de nuestra ciudad unos páramos que producen agua por montón, pues nos vimos ya afectados por el cambio climático y empezamos con los racionamientos de agua. Esto afectó mucho a Ecuador porque Ecuador compraba energía eléctrica de Colombia y pues ya no le pudimos vender a Ecuador. Entonces, fíjense, y han habido los fuertes apagones en Ecuador. Entonces, fíjense la crisis energética que hay y esta relación con madre naturaleza, ese Urano en Tauro allí, donde ya vemos huracanes nivel 5 cuando antes eran nivel 4. Entonces, eh, es inevitable decir que hemos cambiado nuestros valores, que ahora ya no valoramos tanto el dinero como tal así, sino que hay otras cosas que empezamos a valorar, como la madre naturaleza, como el hecho de sembrar árboles. Hace muy poco viví la primera experiencia, yo nunca lo había hecho, de sembrar 2 arbolitos eh, en un lugar para sembrar, y fue una experiencia muy bonita, o sea, como poderlo hacer, sembrar árboles, generar biomasa. Entonces, también es un llamado a crear más biomasa, a sembrar más vida, porque solo tenemos un planeta y esa es la gran crisis del sistema capitalista, que se quiere año tras año aumentar los márgenes de ganancia a partir de sacrificio de la naturaleza y explotación laboral o explotación del ser humano, a partir de guerras, de conquistar nuevos territorios. Ya, ¿qué más? O sea, ya se ha hecho de todo. No hay otros planetas para el tema de Marte, eso es una ridiculez. Entonces, ya nos toca como sociedad darnos cuenta que estamos entrando a otra era y actuar distinto, actuar diferente, pensar diferente y ser mucho más pragmáticos y menos ahogados en las ideas, mucho más pragmáticos. Hay que sembrar árboles a sembrar árboles. Hay que limitar nuestro gasto, nuestro consumo de agua, limitarlo. Ya hay, por ejemplo, vemos que aquí en Colombia ya salió la noticia, las mujeres no estamos teniendo hijos. Esto no es un asunto de las mujeres europeas, yo creo que es un asunto mundial. Las mujeres en el mundo entero nos estamos dando cuenta que no futuro, o sea, nuestros hijos van a heredar un mundo donde no hay oportunidades de nada. Entonces, muchas mujeres están bajando de la idea de la reproducción. Y esto es una forma de autoprotección de la misma naturaleza. Lo hacen los animales. Los animales cuando ven escasez no se reproducen. Incluso algunos matan a sus propias crías recién nacidas o las abortan precisamente para autoprotegerse de esa escasez que hay. Lo estamos viendo, las cifras no mienten, es lo que la misma gente está haciendo para autoprotegerse de un sistema que no está funcionando. Entonces, eso es lo que estamos observando. La política también tiene crisis, porque ninguna, digamos aquí en Occidente, en esa bipolaridad que yo le llamo maníaco-depresiva, no vemos luces por ningún lado. O sea, no vemos las derechas anquilosadas en el pasado, los progresistas con sus discursos bonitos, pero sin pragmatismo, sin resolver, no resuelven, no logran resolver. Las izquierdas progresistas con mucho discurso bonito, pero no resuelven en los territorios las necesidades. Entonces, estamos viendo mucha decepción
aquí en Occidente. En Oriente tendrán sus propias decepciones porque China es una dictadura. O sea, allí no hay libertad. Pero acá tenemos bipolaridad, no nos ponemos de acuerdo, estamos en constantes eh, eh, discusiones, y estos 20 años va a ser más discusión, va a haber más alteración, van a haber más revoluciones, porque Plutón en Acuario es revolución. Hasta que no se resuelva algo, la gente no va a dejar de protestar, de marchar, de revolucionarse. Entonces, pues amigos, eso es lo que tenemos, un 2024, una tarea personal, individual, de cerrar ciertos ciclos para abrirnos a cosas nuevas. Y lo vamos a revisar en nuestra carta natal. El cierre que hacemos en ese grado 29 de Capricornio, donde todavía falta que Plutón vuelva a despedirse entre septiembre y noviembre, y los finales que se van a dar en Neptuno en Piscis, Urano en Tauro. Bueno, ahí los vamos a ver con obviamente la conciencia del Sol en el último grado de Cáncer para entrar a Leo. Y bueno, un mes Cáncer que ha tenido, por ejemplo, aquí en Colombia muchas inundaciones, en Estados Unidos incendios, pero esto se va a intensificar en el mes de Leo y Acuario, que es de energía fija e intensa. Se intensifica tanto el agua como el fuego, donde sea el invierno o el verano, donde se tenga los temas del clima, van a ser veranos e inviernos fuertes cada año, año tras año. Entonces, pues prepararnos para este próximo mes de energía fija, que es un mes retante, un mes de muchos retos. Vamos a ver qué pasa finalmente con las elecciones en Francia, si gana la derecha con Marine Le Pen o gana el centro con Macron. Vamos a ver qué sucede en Estados Unidos, que tiene elecciones en noviembre, justamente ya Plutón a punto de salir de Capricornio, sus últimas semanas en Capricornio. Vamos a ver las elecciones en Estados Unidos, a ver si gana Trump y su contrincante, y finalmente quién va a ser el contrincante, si el Partido Demócrata va a dejar ahí a Biden o van a hacer algo al respecto, porque hay pánico en el Partido Demócrata en este momento, hay una crisis. Bueno, muchas cuestiones que hay que seguirle la lectura este 2024, interesantes, como sí, como la final de Copa América, algo así, va a ser como muy interesante de ver cosas que se van y nuevas cosas que entran en juego. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video, esta explicación. Ya saben, la solicitud de productos aquí a comerciasuperbien@gmail.com. Chao, chao, un beso, un abrazo para todos. Chao, chao.